La noche cayó sobre el pequeño pueblo de San Luis de los Santos, y parecía que todo el mundo había quedado en silencio, esperando algo terrible. De repente, un grito rasgó la quietud: ¡auxilio! La vieja casa de madera en las afueras del pueblo se sumió en la oscuridad, apenas iluminada por la débil luz de un farol que oscilaba con el viento. Nadie vio quién gritaba, y cuando los vecinos corrieron hacia la casa, no encontraron a nadie, ni señales de lucha, solo un silencio espeso y un rastro de sangre en el suelo. Ese grito sería la primera advertencia de la pesadilla que pronto envolvería todo el pueblo. El protagonista de esta historia es José Cándido Montalvo, un hombre de 34 años con una apariencia peculiar, alto, delgado, piel pálida y ojos en los que se leía una fría determinación. Los habitantes del pueblo lo consideraban extraño, pero inofensivo, trabajaba como carpintero, hablaba poco y nunca se involucraba en conflictos. Nadie podía imaginar que detrás de su máscara de tranquilidad se escondía un asesino meticuloso y calculador. José disfrutaba de la soledad, y su pequeño taller al borde del pueblo no era solo su refugio, sino también el lugar donde planeaba sus sombríos proyectos. Esa noche, cuando resonó el grito, José salió silenciosamente de su taller, como quien verifica si alguien ha escuchado un sonido. Sabía que un pueblo pequeño estaba lleno de ojos curiosos, y la cautela era su principal arma. Su primera víctima no fue casual. Lucía Ramírez, una joven que regresaba a casa después de visitar a una amiga, se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. José la había observado durante días, estudiando sus hábitos, rutas y los momentos en los que nadie podría verlo. José poseía una paciencia sorprendente. No mataba por placer, sino que cada acción estaba cuidadosamente planificada. Se consideraba un artista de su propio y oscuro arte, creando cuadros que nadie debía ver. Sus métodos eran inusuales para la época, cubría meticulosamente las escenas del crimen, dejando pruebas solo para su propia satisfacción. San Luis de los Santos nunca había enfrentado tal crueldad. Los vecinos no podían comprender lo que estaba ocurriendo, y los rumores del primer asesinato se propagaron más rápido que el viento. Cada noche, la gente revisaba si las ventanas estaban cerradas, observaba cada paso en las calles desiertas, temiendo que la pesadilla se repitiera. José entendía la psicología de su pueblo, las comunidades pequeñas son fácilmente presa del pánico, y él lo aprovechaba. Sus primeras acciones ya sentaban las bases para una serie de crímenes que dejarían huella durante décadas. Pero para los habitantes, todo esto seguía siendo un misterio. El primer asesinato no fue solo un crimen, fue el inicio de una nueva realidad para el pueblo, donde el miedo y la desconfianza se colaban en cada hogar. José, interpretando magistralmente el papel del sencillo carpintero, continuaba observando a su víctima, preparando su próximo movimiento, mientras el pueblo, aún inconsciente del peligro, se sumía en la oscuridad nocturna, donde la amenaza se escondía en cada esquina. El amanecer en San Luis de los Santos no trajo consuelo. La noticia del primer asesinato de Lucía Ramírez se había esparcido por todo el pueblo como pólvora. Los vecinos susurraban en las esquinas, temiendo salir de sus casas, y las calles parecían más silenciosas que nunca. Sin embargo, para José Cándido Montalvo, aquel primer crimen no era un final, sino un comienzo. Observaba desde su taller, analizando cómo la noticia cambiaba la rutina de los habitantes y cómo el miedo comenzaba a calar en sus corazones. Solo unos días después, la segunda víctima apareció. Esta vez fue Martín López, un joven carnicero conocido por su amabilidad con todos, hallado en el pequeño río que cruzaba el pueblo. La escena estaba cuidadosamente preparada. Martín parecía haberse resbalado accidentalmente, pero los detalles del cadáver, manos limpias, ningún rastro de lucha, delataban la meticulosa intervención de José. El pueblo comenzó a hablar de accidentes extraños, pero nadie sospechaba del tranquilo carpintero. Mientras tanto, a unas calles de allí, otra figura comenzaba a emerger en las sombras: Isabela y Carmen Salcedo, dos hermanas gemelas de 28 años, recién llegadas al pueblo desde Oaxaca. Ellas parecían inofensivas, dueñas de un pequeño negocio de bordado, siempre sonrientes y amables con los vecinos. Pero detrás de su apariencia dulce, había un plan calculado. Su primer objetivo fue un viajante llamado Héctor Mendoza, que se alojaba en la posada local.
Una noche, aprovechando la confianza que el hombre había depositado en ellas, lo llevaron discretamente a su taller de bordado, donde lo sedaron y ocultaron su cuerpo en un compartimento secreto que habían construido para tal propósito. Su método era ingenioso, ningún rastro externó, ninguna huella, todo parecía desaparecer. San Luis de los Santos se sumía en un miedo silencioso y creciente. Cada asesinato tenía su propia firma, un patrón oculto que solo las hermanas gemelas y José entendían. Mientras el pueblo discutía sobre accidentes y desapariciones, la policía local, todavía escasa y poco equipada, comenzaba a notar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Se comenzaron a recoger testimonios y detalles que parecían inconexos, un rastro de sangre aquí, un objeto desaparecido allá. El contraste entre los métodos de los asesinos era marcado. José prefería la observación paciente, el estudio de su víctima, dejando escenas ordenadas que parecían accidentes. Isabela y Carmen, por su parte, usaban astucia y planificación logística, construyendo espacios ocultos para eliminar a sus víctimas sin dejar señales externas. La combinación de estos estilos hacía que el pueblo estuviera atrapado entre la incertidumbre y el terror, sin poder imaginar que varias personas peligrosas actuaban simultáneamente en su comunidad. El miedo comenzó a alterar las rutinas diarias, los niños no jugaban en la plaza, las tiendas cerraban más temprano, y los vecinos se miraban con desconfianza, preguntándose quién sería la siguiente víctima. José, desde su taller, seguía cada movimiento, calculando cada reacción, mientras las hermanas Salcedo trazaban su próxima jugada con una precisión casi quirúrgica. Por primera vez, la policía sintió que estaba frente a un fenómeno más complejo que simples accidentes. Comenzaron a registrar fechas, horarios y patrones. Los reportes iniciales eran fragmentados, pero un hilo invisible parecía unir todos los eventos. La tensión aumentaba cada día, y mientras el pueblo dormía con miedo, los asesinos planeaban sus próximos pasos, seguros de que nadie podría detenerlos, todavía. El miedo en San Luis de los Santos ya no era un murmullo en las esquinas, sino una sombra constante que se deslizó en cada hogar. José Cándido Montalvo, satisfecho con la primera fase de su obra macabra, comenzó a actuar con una precisión aún más letal. Su tercera víctima fue doña Mercedes Fuentes, una mujer mayor que vivía sola en la colina al norte del pueblo. José la observó durante semanas, aprendiendo cada hábito, cada horario de visita de vecinos o familiares. Una noche, aprovechando un apagón provocado por el viento que arrancó los cables del alumbrado, ingresó silenciosamente a su casa. Doña Mercedes nunca supo lo que sucedía, el crimen fue tan limpio que parecía una muerte natural, pero José dejó su firma en un detalle imperceptible, un hilo de su propia ropa, apenas visible, que sería clave años después para identificarlo. Mientras tanto, las hermanas Isabela y Carmen Salcedo habían perfeccionado su método de ocultamiento. Su segunda víctima fue Raúl Jiménez, un comerciante que visitaba el taller de bordado para comprar telas. Una vez sedado y trasladado a su escondite secreto, su desaparición pasó inadvertida durante semanas. Las gemelas no se contentaban con matar, cada acción era un juego de ingenio. Dejaban pistas falsas, cartas con firmas inventadas, objetos fuera de lugar, que hacían que la policía considerara hipótesis erróneas. San Luis de los Santos comenzaba a entender que los crímenes no eran accidentes. Los vecinos susurraban sobre desapariciones y el miedo se intensificaba. Las tiendas cerraban antes del atardecer y los caminos solitarios se llenaban de fantasmas de preocupación. Pero no todos los asesinos habían sido revelados. Una nueva figura surgió en la periferia del pueblo, la pareja Valerio y Jacinta Orozco, un matrimonio que se mudó hace pocos meses. A primera vista, eran inofensivos, Valerio era herrero y Jacinta cuidaba la casa. Sin embargo, ellos compartían un pacto siniestro, cada víctima era cuidadosamente elegida por la pareja y eliminada con métodos tan directos como calculados. Su primera víctima fue Enrique Salinas, un joven que ayudaba en la herrería. Lo atraparon durante la noche, asegurando que el cuerpo pareciera víctima de un accidente laboral, un golpe con herramientas mal colocadas. Con cada asesinato, la complejidad del patrón aumentaba.
3 estilos distintos, 3 inteligencias criminales, actuando de manera paralela, y la policía apenas comenzaba a notar conexiones sutiles, coincidencias en horarios, desapariciones de personas jóvenes o solitarias, y detalles que no podían explicarse como accidentes. José Cándido, observando la paranoia que se extendía por las calles, sentía una satisfacción silenciosa. Isabela y Carmen jugaban con la investigación como con un tablero de ajedrez, dejando falsas pistas y redirigiendo sospechas hacia inocentes. Los Orozco, por su parte, añadían una capa de miedo físico, la violencia directa hacía que el terror se convirtiera en realidad palpable. Una noche, las 3 historias convergieron de manera inesperada. José vio a Isabela paseando cerca del río donde él había planeado su próximo crimen. No hubo contacto, pero su observación silenciosa confirmó lo que intuía, no estaba solo en su maestría oscura. Cada asesino, sin conocerse, aumentaba la tensión en el pueblo y transformaba San Luis de los Santos en un laberinto de miedo, donde cada sombra podía esconder la muerte. El pueblo vivía en constante alerta, padres vigilaban a sus hijos, los caminos estaban casi desiertos y los susurros sobre desapariciones se convirtieron en relatos temerosos que cruzaban los umbrales de cada hogar. Mientras tanto, los asesinos planeaban su próximo movimiento, confiados en la impunidad de su arte oscuro. La escalada de asesinatos no mostraba señales de detenerse, y la policía local se encontraba frente a un rompecabezas que parecía crecer más rápido que sus esfuerzos por resolverlo. San Luis de los Santos se encontraba sumido en un temor creciente. Cada día desaparecía alguien, y los rumores sobre los extraños incidentes saturaban las calles. La policía local, pequeña y poco equipada, comenzó a percibir que los accidentes y desapariciones tenían un patrón que desafiaba toda explicación sencilla. El inspector Ramón Estrada, veterano de la fuerza y conocido por su tenacidad, asumió la investigación con la gravedad que exigía la situación. Estrada comenzó con la recopilación meticulosa de testimonios. Vecinos afirmaban haber visto luces en horarios inusuales, sombras moviéndose cerca de los ríos y senderos, y personas desconocidas merodeando por las calles vacías al anochecer. Sin embargo, cada pista conducía a callejones sin salida, los asesinos habían planeado cuidadosamente cada detalle para no ser detectados. El primer indicio concreto llegó cuando una vecina, doña Lupe Sánchez, recordó haber visto a José Cándido entrando en la casa de doña Mercedes Fuentes con una extraña caja de madera. Aunque no lo había visto salir, su relato permitió que la policía identificara a un posible sospechoso con hábitos solitarios y un taller en las afueras del pueblo. Estrada decidió observar el lugar discretamente, instalando guardias en puntos estratégicos. Mientras tanto, los rumores sobre las hermanas gemelas Isabela y Carmen Salcedo comenzaban a crecer. Algunos comerciantes notaban su extraña puntualidad y cómo desaparecían objetos sin explicación. Una visita rutinaria de Héctor Mendoza, cuya desaparición todavía estaba sin esclarecer, había sido comentada entre los empleados de la posada. Aunque no había pruebas directas, el inspector Estrada incluyó a las hermanas en la lista de personas de interés. Los Orozco, por su parte, habían cometido su tercer asesinato, y la coincidencia de sus víctimas con los patrones de José y las gemelas no pasó desapercibida para Estrada. La policía empezó a notar conexiones sutiles, todas las víctimas habían sido personas con rutinas previsibles, solitarias o confiadas en la comunidad. Cada escena del crimen contenía detalles que, aunque sutiles, eran consistentes, indicios de planificación, ausencia de forcejeo y desaparición casi completa de objetos personales. Estrada decidió organizar patrullas nocturnas, interrogatorios discretos y vigilancia alrededor de talleres, casas y negocios clave. Una noche, un joven del pueblo, Pablo Torres, vio a una de las hermanas entrar en un callejón con un bulto cubierto. Aunque no supo qué había dentro, su testimonio fue registrado cuidadosamente. La policía comenzó a reconstruir cronologías y patrones, uniendo fechas y lugares para anticipar posibles próximos movimientos de los asesinos. El inspector también contrató a un carpintero local para inspeccionar herramientas y objetos en talleres cercanos. Fue así como por primera vez se identificó un patrón en los objetos encontrados en los lugares de los crímenes: hilos, marcas de madera y fragmentos de tela que coincidían con los métodos de ocultamiento de José y las hermanas. La policía entendió que no se trataba de un asesino aislado,
sino de varios individuos operando simultáneamente con precisión escalofriante. Cada día, el miedo del pueblo crecía junto con la presión sobre Estrada y su equipo. Sin embargo, también surgió un rayo de esperanza. Las pistas acumuladas empezaban a formar un mapa de movimientos y conexiones entre los asesinatos. La búsqueda estaba en marcha, y aunque los asesinos permanecían un paso adelante, la policía comenzaba a cerrar el cerco lentamente, preparando la eventual confrontación. San Luis de los Santos vivía entre la paranoia y la vigilancia. Los vecinos miraban a cada extraño con desconfianza, y las noches eran un desafío constante de mantenerse alerta. Estrada sabía que cada paso en falso podía significar una nueva víctima, pero también comprendía que la paciencia y la observación eran las únicas armas para desenmascarar a los asesinos que habían convertido su pueblo en un escenario de terror calculado. La tensión en San Luis de los Santos alcanzó su punto máximo cuando la investigación, minuciosa y persistente, comenzó a dar frutos. El inspector Ramón Estrada, tras semanas de vigilancia y recopilación de pruebas, finalmente identificó los patrones que conectaban a cada asesino con sus respectivas víctimas. La primera captura fue la de José Cándido Montalvo. Una noche, mientras observaba su taller desde la distancia, los guardias de Estrada notaron un movimiento extraño. José transportaba una caja de madera que parecía demasiado pesada para simples herramientas de carpintería. La policía decidió actuar con discreción, rodeando el taller. Cuando José intentó salir por una puerta trasera, fue interceptado sin resistencia. Dentro del taller, se encontraron restos de objetos personales de varias víctimas, hilos de ropa coincidentes con los que aparecieron en los escenarios de los crímenes, y notas meticulosamente redactadas que detallaban sus observaciones sobre cada víctima. Simultáneamente, la investigación sobre las hermanas Isabela y Carmen Salcedo condujo a un descubrimiento inquietante. La policía inspeccionó su taller de bordado y descubrió un compartimento secreto con los cuerpos de Héctor Mendoza y Raúl Jiménez, cuidadosamente preservados y con signos de sedación previa. También encontraron cartas falsas, sellos de correspondencia inventados y objetos que habían sido usados para confundir a los investigadores, lo que demostraba la planificación meticulosa de los asesinatos. Las hermanas fueron arrestadas sin resistencia, sorprendidas por la rapidez con que la policía había descifrado parte de su juego. Finalmente, la pareja Valerio y Jacinta Orozco fue detenida tras un accidente que los delató. Durante un interrogatorio de rutina sobre la desaparición de Enrique Salinas, uno de los vecinos mencionó haber visto al herrero y su esposa trasladando un cuerpo hacia el río. La policía los siguió discretamente y, tras comprobar las evidencias, los arrestó. En su casa se encontraron herramientas modificadas, ropa manchada y registros de sus víctimas, confirmando su participación en los crímenes. El hallazgo de las pruebas fue crucial para el caso. Los restos de las víctimas, los objetos personales, las notas y los compartimentos secretos permitieron reconstruir la cadena de asesinatos. Cada pieza encajaba en un rompecabezas complejo que vinculaba a los 4 asesinos con sus respectivos crímenes. La evidencia física y testimonial fue recopilada cuidadosamente para presentarla ante la justicia, asegurando que ningún detalle quedara fuera del proceso legal. Con los asesinos bajo custodia, el pueblo comenzó a respirar con cautela. Aunque el miedo aún persistía, la sensación de seguridad volvió gradualmente. Los vecinos pudieron cerrar sus puertas sin la constante paranoia de ser observados o de encontrar otra desaparición. La policía, a su vez, inició un trabajo meticuloso de documentación y registro de cada evidencia, asegurando que el caso pudiera sostenerse ante un juicio y que los crímenes no quedaran impunes. Estrada, satisfecho pero consciente de la magnitud del trauma que los crímenes habían causado, preparó el caso con un enfoque en la precisión y la claridad. Cada testimonio, cada objeto y cada hallazgo fueron catalogados para demostrar, sin sombra de duda, la culpabilidad de José, las hermanas Salcedo y los Orozco. La comunidad de San Luis de los Santos, aunque marcada por el terror, comenzaba a vislumbrar un futuro donde la justicia prevalecería. El escenario estaba listo para la fase final, el juicio que expondría ante todos los horrores cometidos y que culminaría con la sentencia máxima para aquellos que habían transformado un pequeño pueblo en un escenario de muerte y miedo calculado. El juicio de San Luis de los Santos comenzó en un pequeño tribunal local, pero con la atención de todo el país.
Los 4 asesinos, José Cándido Montalvo, las hermanas Isabela y Carmen Salcedo y la pareja Valerio y Jacinta Orozco, fueron presentados ante el juez, sus rostros inexpresivos mientras los familiares de las víctimas llenaban la sala con lágrimas y miradas de ira contenida. El fiscal principal, apoyado por las detalladas investigaciones de Ramón Estrada, presentó las pruebas de manera contundente. Fotografías de los restos de las víctimas, objetos personales, notas meticulosamente redactadas por José, compartimentos secretos y cartas falsas de las hermanas, así como registros de los Orozco, delineaban un patrón imposible de negar. Cada testimonio de vecinos y testigos corroboraba las secuencias de los crímenes, mostrando cómo los asesinos habían actuado con planificación, frialdad y repetida intención. El abogado defensor intentó alegar problemas psicológicos y presiones externas, pero las pruebas físicas y la meticulosidad de los crímenes dejaron poca margen para la duda. El tribunal, respetando la ley de la época, consideró que los crímenes fueron cometidos con plena conciencia y deliberación. Durante las audiencias, la tensión en la sala era palpable. Cada detalle presentado recordaba a la comunidad el horror que habían vivido. Los asesinatos de Lucía Ramírez, Martín López, Doña Mercedes Fuentes, Héctor Mendoza, Raúl Jiménez, Enrique Salinas y otros más. La EVID.